Hay historias que no encontrarás en los libros, verdades ocultas tras capas de silencio y olvido, casos que desafiaron la justicia, retaron a la ciencia o simplemente nunca debieron ser contados. Gracias por acompañarnos en este viaje por los rincones más oscuros de la vida real. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Soy Manuel Fernández y esto es Expediente Sombra, historias reales desde el lado oscuro de la verdad. Hay libros que se escriben y hay otros que, según quienes los custodian, simplemente aparecen. Más de 2000 páginas sin autor reconocido, sin manuscritos originales, sin borradores, sin una explicación que encaje del todo con la lógica humana. Un texto que no solo intenta explicar a Dios, al universo y al destino del alma, sino que afirma hacerlo desde una fuente no humana. Este no es un libro para entretener, es un objeto incómodo, un artefacto intelectual que desafía la religión, roza la ciencia y se adentra en territorios donde la fe y la razón dejan de ser enemigas y empiezan a mezclarse. Hoy en Expediente Sombra nos adentramos en uno de los textos más desconcertantes del siglo XX, el libro de Urantia. Un libro que se dice no fue escrito por manos humanas. En Expediente Sombra no afirmamos nada como verdad absoluta. Investigamos, conectamos patrones y dejamos que tú saques tus propias conclusiones. Porque algunas historias no buscan ser creídas, solo buscan ser escuchadas. La historia comienza lejos de templos antiguos o monasterios ocultos. Comienza en Chicago, entre 1924 y 1955. Una ciudad marcada por la modernidad, el auge de la ciencia y el cuestionamiento de las viejas creencias. En ese contexto, un pequeño grupo de personas comenzó a reunirse en privado. No anunciaba cultos, no fundaban religiones, no buscaban seguidores. Según la versión oficial, lo que ocurrió allí no fue escritura creativa ni fraude editorial. Fue contacto. La Fundación Urantia, que publicó el libro en la década de 1950, sostiene que los textos fueron recibidos mediante intermediarios humanos en estados de sueño profundo o trance. Esas personas no eran autores, sino transcriptores. Escribas de un conocimiento que supuestamente provenía de inteligencias superiores. No hubo apariciones espectaculares, no hubo naves, no hubo luces en el cielo, solo información. Información entregada de forma clínica, meticulosa, sistemática. Las identidades de los intermediarios jamás fueron reveladas. No existen manuscritos originales, no hay grabaciones, no hay pruebas físicas del proceso, solo el libro. Y ese silencio para muchos investigadores es el verdadero epicentro del misterio. El relato oficial es meticuloso. Los textos se habrían materializado progresivamente en los años 30 y 40, siendo presentados a un grupo de estudio selecto conocido como el Foro, reunido por el doctor William S. Sadler, un respetado psiquiatra y cirujano de Chicago. Ese detalle es clave. Sadler no era un místico, sino un hombre de ciencia, autor de libros sobre salud mental y miembro de la Asociación Médica Americana. Su implicación otorga al misterio una capa adicional de credibilidad o de ambigüedad dependiendo de la perspectiva. Sadler mantuvo hasta su muerte que la fuente era genuinamente extrahumana, a pesar de su propio escepticismo inicial. La pregunta es inevitable. ¿Por qué un médico racional y escéptico se involucraría en algo así? Sadler siempre argumentó que fue precisamente su escepticismo científico lo que le llevó a investigar el fenómeno, encontrándose con algo que sus herramientas profesionales no podían explicar fácilmente. Una de las teorías más elaboradas sobre el origen, sostenida por los creyentes,
es la de la transmisión telepática durmiente. Según esta, las personalidades que se identifican como los autores del libro, una serie de seres celestiales con títulos como un consejero divino, un portador de vida de Nevadón o un solitario mensajero, habrían impreso los conceptos directamente en la mente subconsciente de un individuo dormido. Este contacto durmiente sería el canal cuya identidad se protegió para evitar su deificación o para salvaguardar su salud mental. Este proceso, descrito vagamente, se asemeja a fenómenos psíquicos estudiados en la época, como la escritura automática o la mediumnidad, pero con una diferencia crucial: la supuesta calidad técnica y coherencia del producto final, que superaría con creces cualquier texto psicográfico conocido. Críticos como el profesor de estudios religiosos Martin Gardner señalaron que este mecanismo es indistinguible de la creación subconsciente o incluso de un elaborado fraude. Pero el aura científica de Sadler complica las explicaciones simples. Porque aquí surge la primera pregunta incómoda. Si todo esto fuera un engaño, ¿por qué tanto hermetismo incluso décadas después? Un fraude suele buscar fama, dinero o poder. El núcleo original de Chicago no fundó una secta lucrativa, no se enriqueció con el libro, que se publicó sin derechos de autor durante años, y mantuvo un perfil bajo. Su objetivo declarado era solo la difusión de la quinta revelación de la época. Este desinterés material, real o aparente, es una de las piedras de toque del enigma. Antes de analizar su mensaje, hay que comprender su escala. El libro de Urantia tiene más de 2000 páginas, organizadas en 196 documentos, llamados papeles. No se lee como una novela, se estudia como un manual. Su estructura recuerda más a una enciclopedia cósmica que a un texto espiritual. No busca emocionar, no busca explicar. El libro está dividido en 4 grandes partes, que juntas forman una cosmología completa, desde la arquitectura del universo hasta el destino final del alma humana. Hablemos de la primera parte, la arquitectura del cosmos. Aquí el libro se vuelve radical. Describe un universo central eterno llamado Havona, rodeado por 7 superuniversos en evolución. La humanidad habita uno de ellos, Orbontón, pero no se detiene ahí. Habla de jerarquías administrativas cósmicas, de seres inteligentes encargados de supervisar la vida, la energía y el desarrollo espiritual. Portadores de vida, serafines, arcángeles, hijos creadores. Todo funciona como una maquinaria perfectamente organizada. Lo inquietante es que muchas de estas descripciones, escritas décadas antes, resuenan con ideas modernas de la física teórica. Multiversos, niveles de realidad, fuerzas aún no comprendidas. ¿Coincidencias? ¿Lenguaje metafórico o conocimiento adelantado a su tiempo? La sombra no responde, solo observa. Profundicemos. El esquema cosmológico es abrumadoramente detallado. El universo central, Havona, es descrito como perfecto y eterno, compuesto por 1000 millones de mundos organizados en 7 círculos concéntricos. Nuestro sector del espacio-tiempo, el superuniverso de Orbontón, es uno de los 7 en proceso de crecimiento y perfeccionamiento, abarcando un territorio que contiene aproximadamente 1 billón de galaxias habitables. Esta visión de un universo en construcción y organizado jerárquicamente contrastaba fuertemente con la visión estática o de simple expansión de la cosmología de los años 30 y 40. Más sorprendente es la descripción de la materia y la energía. El libro habla de fuerzas ultimatónicas, unidades fundamentales de energía que preconfiguran las partículas subatómicas. Describe la existencia de energía no manifestada y espacio exterior, más allá del universo gravitatorio. Conceptos
que evocan las modernas nociones de energía oscura y multiverso. En 1955, año de su publicación, el modelo del Big Bang era aún controvertido y la física cuántica no era de conocimiento público. Sin embargo, el texto evita cuidadosamente contradecir datos científicos comprobables, limitándose a especular en áreas que entonces eran tierra incógnita. Los estudiosos urantianos, como el físico nuclear, el Dr. Brian G. H. Partridge, han intentado encontrar paralelismos con teorías como la de cuerdas o la inflación cósmica, aunque estos intentos son considerados por la ciencia ortodoxa como interpretaciones forzadas o coincidencias lingüísticas. La descripción de una burocracia celestial es igualmente fascinante. Los portadores de vida son presentados como equipos científicos especializados que implantan la vida en los mundos, siguiendo leyes universales, pero adaptándose a las condiciones locales. Los ajustadores del pensamiento son fragmentos de Dios que viven en las mentes humanas, una versión sofisticada del concepto de chispa divina. Esta mezcla de lenguaje administrativo y teológico es única. No es el Dios personal y temperamental de la Biblia, ni el Dios impasible de los filósofos. Es un Dios administrador, una primera fuente y centro que delega responsabilidades en una compleja red de seres. Vamos a la segunda parte, la historia prohibida de la humanidad. La segunda parte reescribe la historia humana. La Tierra es llamada Urantia. La evolución, según el libro, no fue un accidente ciego, sino un proceso supervisado. La vida inteligente habría sido implantada y guiada por entidades externas. Aquí aparece uno de los relatos más polémicos, la rebelión de Lucifer. No como un símbolo, sino como un evento cósmico real. Una insurrección liderada por un alto ser administrativo que provocó una cuarentena espiritual sobre nuestro planeta. Según esta narrativa, gran parte del caos, el sufrimiento y la confusión humana serían consecuencias indirectas de ese aislamiento. La historia incluye civilizaciones perdidas, continentes sumergidos y una reinterpretación radical de Adán y Eva, no como los primeros humanos, sino como seres biológicamente superiores enviados para mejorar la especie, y cuyo proyecto fracasó. No es mitología clásica, es una historia alternativa del planeta. Exploremos los detalles históricos. El libro sitúa la llegada de los primeros portadores de vida a Urantia hace exactamente 550 millones de años. Un número que, casual o no, se aproxima al periodo cámbrico, cuando la vida multicelular explotó en el registro fósil. Habla de una especie progenitora, los Andón y Fonta, que se habrían alzado sobre sus congéneres hace casi 1 millón de años. Una fecha que, en los últimos 30 años, era más audaz que hoy, cuando la antigüedad del género Homo empezaba a ser comprendida. El relato de Adán y Eva, llamados el Adán y la Eva planetarios, es particularmente elaborado. Se les describe como seres de 1,80 m, con aura luminosa y sangre de un color diferente, llegados de un mundo superior llamado Jaresía, hace unos 38.000 años en una misión biológica y espiritual. Su pecado, una mezcla de desobediencia y mala adaptación, habría retrasado el plan evolutivo. Este mito de fundación intenta reconciliar el relato bíblico con la evolución, pero introduce una narrativa de fracaso controlado que justifica la imperfección del mundo. Sobre la rebelión de Lucifer, el libro la enmarca como una disputa filosófico-administrativa. Lucifer, un hijo Lanonandek de alto rango, promovió una doctrina de libertad sin restricciones y cuestionó la soberanía del gobierno central del universo. Su rebelión y la consiguiente guerra en los cielos no fue una batalla física, sino un conflicto de lealtades que se extendió por 607 sistemas planetarios
incluido el nuestro. La cuarentena resultante, que aísla a Urantia de ciertas comunicaciones y misterios celestiales, sirve como explicación de Odisea. El mal no es culpa de Dios, sino del libre albedrío corrompido a escala cósmica. Esta narrativa, compuesta décadas antes de la era de la ufología moderna, presenta extraños paralelos con las posteriores teorías de antiguos astronautas e intervención extraterrestre, pero con un marco teológico mucho más sofisticado. La tercera parte habla de Jesús, el Hijo del Hombre. Esta es la sección más leída y la más peligrosa para las creencias tradicionales. El libro de Urantia dedica cientos de páginas a la vida de Jesús, incluyendo los años ausentes de los evangelios. Lo presenta viajando por Roma, Grecia, India y el Tíbet, aprendiendo, observando, comprendiendo la diversidad humana antes de iniciar su ministerio. Pero el punto central es otro. Jesús no sería solo un maestro espiritual, sería un hijo creador, una entidad cósmica que decidió vivir una vida humana completa para comprender a sus criaturas desde dentro. Sus milagros no serían rupturas de las leyes naturales, sino aplicaciones de leyes superiores. Su mensaje central no sería la culpa, sino la paternidad de Dios y la hermandad universal. Para algunos, esto es herejía. Para otros, es la versión más coherente de Jesús jamás escrita. La narrativa es sorprendentemente vívida y psicológica. Describe la infancia de Jesús, su lucha por entender su naturaleza dual, humana y divina, su trabajo como carpintero y su viaje de peregrinación intelectual a los 28 años. Según el libro, visitó el templo de Júpiter en Roma, debatió con filósofos en Atenas, estudió en una escuela de la secta esenia cerca del Mar Muerto y llegó hasta la India y las montañas del Tíbet, donde habría conocido enseñanzas budistas e hinduistas antes de rechazarlas como incompletas. Estos años perdidos han sido objeto de especulaciones históricas y esotéricas durante siglos, y el libro de Urantia ofrece una narrativa concreta que llena ese vacío, aunque sin aportar pruebas históricas verificables. La cristología del libro es su innovación más radical. Jesús de Nazaret es la encarnación de Miguel de Nevadón, un hijo creador que ha construido este universo local. Su encarnación no fue un sacrificio vicario para aplacar la ira divina, sino la fase final de un proyecto de 7 etapas para obtener la soberanía experiencial sobre su creación. La crucifixión fue un acto de amor supremo, pero su significado salvífico es más educativo y relacional que penal. Esta visión, que recuerda a la teología de Abelardo o a ciertas corrientes cristianas liberales modernas, elimina el concepto de infierno eterno y presenta un Dios cuyo principal atributo es el amor paternal. Los milagros se explican como el uso de leyes universales desconocidas para los humanos. La multiplicación de los panes, por ejemplo, se atribuye a la aceleración catalítica de la conversión de energías cósmicas por parte de seres celestiales invisibles. La resurrección de Lázaro se describe como una reanimación en un estado cercano a la muerte, facilitada por la acción coordinada de ángeles y otros seres. Es una desmitificación casi científica que, sin embargo, mantiene lo sobrenatural dentro de un marco de leyes naturales más amplio. La cuarta parte del libro nos habla del destino del alma. La última parte es filosófica y profundamente inquietante. Dios es descrito como la primera fuente y centro, una realidad infinita que se fragmenta para habitar dentro de cada ser humano a través del ajustador del pensamiento. Una presencia interna, una brújula espiritual. La muerte no sería el final, sino el inicio de un ascenso consciente a través de distintos niveles de existencia. El universo entero sería una escuela, y la vida humana apenas el primer grado. El viaje post-mortem está cartografiado con precisión burocrática. Tras la muerte física,
El ser humano, o sea, la personalidad conservada por un registro viviente celestial, es reensamblado en un cuerpo morontial, un estado intermitente entre la materia y lo espiritual, en los mundos de las mansiones, el primer nivel de 7 mundos progresivos. Cada etapa implica aprendizaje, servicio y crecimiento espiritual, ascendiendo a través de los sectores del superuniverso hasta llegar al universo central y, en la lejanía casi infinita del tiempo, acercarse a la presencia misma de Dios. El concepto del ajustador del pensamiento es quizás la pieza teológica más original. No es el alma, sino un fragmento literal de Dios, un piloto divino implantado en la mente humana en el momento del primer acto moral consciente. Este ajustador acompaña al individuo, guía sutilmente y tras la muerte, fusionándose con la personalidad madurada, se convierte en la semilla del ser eterno. Es una versión cósmica de la chispa divina, pero con un papel activo y personalizado. Esta visión ofrece una respuesta grandiosa a la angustia existencial. No solo hay vida después de la muerte, sino propósito, progresión y aventura cósmica. Pero también plantea una pregunta inquietante. Si este plan es tan racional y benévolo, ¿por qué está oculto tras un velo de misterio y un libro tan controvertido? Las teorías siguen abiertas. Algunos lo consideran una revelación divina para la era moderna. Otros, el resultado de escritura automática colectiva. Los más escépticos, una obra monumental de síntesis intelectual adelantado a su tiempo. Pero hay un detalle imposible de ignorar. El estilo del libro no es poético ni místico. Es frío, técnico, casi administrativo. Manual traducido de una inteligencia no humana o una estrategia deliberada para sonar incuestionable. El libro de Urantia no exige que le creas, solo te deja una pregunta. Si no es lo que dice ser, ¿cómo fue posible escribir algo así en el Chicago de los años 30? Analicemos las principales hipótesis con datos comprobables. La hipótesis de la síntesis humana, la más probable para la academia. El libro es un monumental trabajo de compilación y síntesis de conocimientos de su época. El historiador de las religiones W. Michael Ashcraft y otros han rastreado influencias claras. La teología liberal protestante de autores como Henry Drummond, que era amigo personal de Sadler, los conceptos científicos de la época sobre el universo y la evolución, el movimiento del nuevo pensamiento, muy popular en Estados Unidos, y las ideas de William James sobre la psicología de la religión. El lenguaje administrativo refleja el auge del management y la burocracia corporativa en la América de principios del siglo XX. La figura de Jesús viajero recuerda libros como La vida desconocida de Jesús Cristo, de Nicolás Notovich, de 1894, un texto fraudulento pero popular. La supuesta originalidad podría ser el resultado de una recombinación ingeniosa de fuentes preexistentes, hiladas con una narrativa unificadora y poderosa. La hipótesis del origen psíquico. Sostiene que el libro es producto genuino de fenómenos paranormales como la canalización o la escritura automática en estado de trance. El hecho de que varios miembros del grupo de Sadler tuvieron interés en lo paranormal es conocido. Sin embargo, la coherencia y longitud del texto lo separan de la mayoría de ejemplos de psicografía, que suelen ser breves y confusos. Los defensores de esta teoría apuntan a que la información parece fluir de una fuente unificada sin las contradicciones típicas de los trabajos mediúmnicos colectivos. La hipótesis del contacto extraterrestre no humano. Aunque el libro nunca menciona extraterrestres en el sentido físico moderno, ya que habla de seres espirituales y administrativos, su marco ha sido adoptado por algunos en la comunidad ufológica como una revelación cósmica. No hay evidencia física que la respalde, pero su estructura encaja con la narrativa de información entregada a la humanidad
por seres avanzados. Un dato crucial: el libro hace algunas afirmaciones cuantificables que han resultado ser erróneas. Por ejemplo, afirma que Urantia, la Tierra, tiene aproximadamente 1.000 millones de años, cuando la ciencia establece su edad en unos 4.540 millones. Describe la atmósfera primitiva como rica en oxígeno cuando se sabe que era anóxica. Y sitúa la edad de nuestro sistema solar en unos 6.000 millones de años. La ciencia estima 4.600. Estos errores para los creyentes son adaptaciones conceptuales para la mente de los años 30. Para los escépticos son la prueba definitiva de su origen humano y terrenal. Sin embargo, su impacto es innegable. Traducido a más de una decena de idiomas, ha vendido cientos de miles de copias en todo el mundo sin publicidad masiva. Ha influido silenciosamente en pensadores, artistas y hasta en algunos científicos. Su comunidad de lectores es diversa, desde creyentes devotos que lo consideran un texto sagrado hasta buscadores espirituales que lo ven como una inspiración metafórica, pasando por curiosos atraídos por su extrañeza. El libro de Urantia permanece, por tanto, como un espejo. En su fría y compleja superficie, cada quien ve reflejado su propio marco de creencias. El creyente, una revelación. El racionalista, una construcción humana fascinante. El estudioso de lo paranormal, un enigma psíquico. Quizá su mayor misterio no sea su origen, sino su poder para desafiar de manera persistente las categorías simples en las que nos gusta encerrar la realidad. Tal vez el verdadero misterio no sea quién escribió el libro de Urantia, sino por qué seguimos necesitándolo. Si este contenido te llegó, compártelo con alguien más. Déjanos tu comentario, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo hace posible que sigamos explorando estas historias. Esto fue Expediente Sombra. Mi nombre es Manuel Fernández. Nos escuchamos en el próximo episodio desde otra sombra. Muchas gracias.